Hablemos de lo que Nosotros, nos compete, sí, luchitas, weón. hablemos de la Porque pauta. antes de entrar a esta weá, weón, nos veníamos cagando la risa. Igual han pasado hartas cosas eh, destacables y hartas cositas que nosotros como que tenemos ahí por comentar. Gente, les tenemos un nuevo top. Y hay que hacerlo del top, el Así ranking top, es. top, top, top. Top Por un luchadoras del momento mundo mundial. estuve a punto de soltar la weá del especial 500, weón. Así, de hocicón, así como que me frené. No, no hay que esperar, hay que esperar. Yo creo que en Clash in Italy lo logramos. Clash in the Muro of Berlin. Claro. Bueno, gente, es una luchadora por país. No está, esto no está ordenado de mejor a peor. Está, es lo que nos fuimos acordando en el momento. Pero básicamente esto fue una conversación del ring de metal y esta es la verdad absoluta. ¿Ya? Sí, pues, obvio. Sí, pues, amiga, por lo público. Claro. Si ustedes encuentran que hay alguna luchadora que ustedes encuentran que es mejor o quieren dar algún tipo de comentario respecto al top, bueno, están en todo su derecho a hablar. No va a cambiar el hecho que están terriblemente equivocados, pero pueden hablar. Claro, tienen derecho a opinión, pero tienen derecho a equivocarse también. Bueno, Pues ahora me van a decir, Magen culiado pesado. para LATAM, yo creo que no había mucha discusión. A ver, vamos a Sí. explicar por qué pusimos LATAM y no México o... Porque si México en solo tiene México, taco. México solamente tiene tacos, por eso lo malo con eso en esos idiotas. si en México hay que buscar alguna luchadora mexicana, que ya, podía encontrar alguna que calce con el perfil, pero era, ¿cómo voy a dejar afuera a Stephanie Mager? Y no voy a poner a Chile, pues, weón. Porque tenéis tres luchadoras y claramente Stephanie Baker va a ganar. Entonces, LATAM va a ser representada por Stephanie Baker. Y yo creo que no hay ninguna puta duda en este puesto. O sea, no, creo que en este momento no hay ninguna luchadora latinoamericana que le llegue a, no solamente en presente, sino que en historia a Stephanie Baker. Así que, así, ¡Falopa, no! a ti imagen. Así a memoria, en historia, ¿te suena una mejor luchadora latinoamericana que Stephanie Baker? Latina, hubo un tiempo en donde se estuvo hablando la Catalina como de las mejores, pero el boom que tuvo y el boom que tiene Stephanie Baker, bueno, es demasiado notable. Por eso digo, si ponís como a la rápida, se te ocurren un par de nombres, pero al final siempre llegáis a la misma conclusión, Stephanie Baker. Todos los caminos llevan a Históricamente, Baker. no, actualmente no. Por eso digo, pero en la historia, ¿alguien mejor que Baker? Yo solamente quiero comparar, ¿alguien mejor en la historia de la lucha libre? ¿Una mejor luchadora latinoamericana que Baker? Te juro, así a recuerdo no se me ocurre alguien. Sí, po. Y aparte, Stephanie Baker está en el top de mejores del mundo actualmente. O sea, la podí. Si alguien la pone en primer lugar, está bien, weón. O sea, no es como que sea tan diferente, weón. Sí, e igual el nivel que maneja es muy disonante, ponte tú, con la división femenina general que tiene, ponte tú, Latinoamérica o México inclusive. Porque ya, el estilo que maneja Baker se nota que es muy influenciado por lo que es la lucha libre estadounidense y lo que fue su paso por Japón. Lo que pasa es que es un Se choque de nota estilo. Ese es el muchísimo, man. punto. Y es muy vistosa visualmente su lucha también. Ese es el punto. Stephanie Baker es muy buena. No hay. Yo creo que no existe otra mejor en Latinoamérica históricamente que Stephanie Baker. Ya más con el tiempo quizás podrá haber alguna otra, quién sabe. La Catalina tiene mucho que por probar, aún es joven, así que tiempo va a tener para lograr algo. Pero de momento Packer es la mejor luchadora latinoamericana representando a Chile. Igual, Avancemos. nótese que por ejemplo, el estilo que manejan es bastante distinto. Vamos a avanzar. Para Canadá, escogimos a Chelsea Green. Así que yo creo que A aquí la van a Chelsea empezar verde. van a empezar los primeros.
supongo que debates, y nos pusimos a conversarlo harto, así como en Canadá. Y la verdad es que en la actualidad no se me ocurre una mejor luchadora que Chelsea Green. En Canadá, creo que está súper infravalorada ella. Es una luchadora muy buena que entrega mucho en el ring, también en sus promos. Es muy divertida, a pesar de que últimamente solamente es como un personaje cómico, pero igual siempre está ahí presente. Yo particularmente no se me ocurre una mejor luchadora para representar a Canadá que no sea Chelsea Green en este momento. El tema es que Canadá también no tenía tantas opciones a destacar. Ese también es la verdad. Entonces creo que era Chelsea Green o Natalia. Sí, ponte tú, Natalia, también la tuvimos en mucha consideración para lo que era el top. Y lo único que nos detuvo era el hecho así que el estilo... porque Natalia es mucho más técnica que Chelsea, pero Pero ¿sabes qué en pasa? lo que viene siendo en el paquete completo, yo siento que Chelsea es mejor. Es que a eso es lo que iba. Es que Natalia es muy fome. Es que ese es el punto. Culpa de WWE quizás, pero lo encuentro muy fome. Te juro que yo lo encuentro Yo muy lo último que fome. recuerdo de Natalia fue esa historia media estúpida con Maxine Dupri, donde era como, Maxine era como su padawan, que así como que la entrenaba y que Natalia le vivía sacando la chucha, para después Sí, decir, ¿estás lista? para proceder a no estar lista y volver al tener el personaje de manager otra vez. Bueno, vamos a omitir un poquito todo eso, pero sí, quizá el problema es que sea que Canadá quizás no tiene grandes nombres históricamente en Canadá. Quizás podéis poner a Trish históricamente, que supongo que sí es Trish. Está Gail Kim también, que bueno, que se ve muy asiática, pero es canadiense. Y pero a pesar no tiene grandes títulos a destacar históricamente y creo que hoy en día la mejor representante de Canadá es sin duda Chelsea Green, que denle más oportunidades a Chelsea, por favor. Por favor. Y poco serio. Creo Lo que que la me sorprende es siguiente... lo bajo la división femenina en Canadá, teniendo mucha escuela en Canadá y familia. Sí, eso mismo te iba a destacar, Vladi, que a pesar de que tienen la Hard Dungeon, y que tienes, weón, a mucho entrenador y mucho nombre de luchador canadiense destacado, no quita el hecho de que han salido poco nombre femenino destacado de Canadá, po. Hay que ponernos a ver cuáles son los mejores nombres canadienses en las divisiones femeninas para ver cómo qué cosa podríamos hablar de eso ahí. Recuerden darle una oportunidad a su etapa en Lucha Underground. Sí, o sea, ahí era reclusa, si no me equivoco. Muy buena su etapa en Lucha Underground. Qué guapa estaba ahí también, Chelsea. Bueno, me desvié un poquito. Avancemos. Yo creo que viene la primera polémica. Yo creo que aquí el chat no va a estar de acuerdo. Sí, ahí nos van a sacar la chucha. De Australia. Yo creo que aquí hay dos nombres importantes en Australia que tú puedes poner. Pero yo me rehúso a decir que Tony Storm es mejor que Rhea Ripley. Yo te voy a poner una wea, que no existe Me luchadora con niego. más presente que Rhea Ripley en el mundo, weón. Esta loca está a niveles Stone Cold de popularidad, weón. No tiene sentido. Rhea Ripley es la mejor australiana en la historia. Tony Storm, No es como que ya, hayan muchas. no, sorprendentemente hay varias. Eso es lo más chistoso. Si te fijáis, te ponía a buscar un poquito luchadoras australianas importantes y vais a ver que hay bastante de dónde sacar. El tema es que, de hecho, hay más opciones en Australia que en Canadá, más gente, te lo juro. Pero que la evolución de Rhea Ripley en general es notable. De ser un nombre bastante desapercibido en lo que era NXT UK a tener una evolución, weón, drástica en lo que eran meses y llegar después al, comillas, main roster de NXT. Tremenda cagada.
para, weón, cambiar, dar un completo giro de tuerca a lo que fue su personaje y su apariencia también, es notable. Voy a diferir un poco contigo, Magino, pero yo creo que Rhea Ripley en NXT UK la rompió completamente. O sea, me refiero A a, lo que ponte yo tú de en hecho, su inicio, claro, no, que pero es que en su cuando inicio, tenía el pelo cuando tenía el pelo largo, la carita l- inocentona, ya después es que eso cuando se corta el es, pelo sí, y cuando cambia su apariencia y es cuando empieza a dejar la caga. sí, y a eso ya era NXT UK. Lo que pasa es que eso se confunde mucho porque es Rhea Ripley luchó en el Million Classic. De hecho, lu- la que gana el Million Classic, donde está Rhea Ripley, si no me equivoco, es Kairi Sane. Para que te haga un poquito de contexto. Y después el año siguiente lo gana Tony Storm. También participa Rhea Ripley. XD. Bueno, entonces todos pensaban que después cuando empezara NXT UK que le iban a dar la prioridad a Tony Storm y la que termina consolidándose como la campeona de NXT UK es Rhea Ripley por sobre Tony Storm. Eso, y ahí tienen una realidad en su momento. Me acuerdo que estaba muy metido con el tema de NXT UK en su momento, por eso es que me acuerdo de esto. Eh, entonces, claro, con el tiempo después Rhea Ripley pasa después a NXT, se consolida como la cara. Y cuando pasa al main roster, Rhea Ripley, a pesar de que gana Royal Rumble, si no me acuerdo, no me equivoco, y después reta a Asuka por el título de Raw en su momento, Rhea Ripley no pega en el main roster. De hecho, le Sí. cuesta consolidarse y empieza a dar Creo que fue tumbos. el mismo Mania en donde Bianca le gana a Sasha Banks. Creo. Sí, tienes toda la razón, fue el mismo Mania. Sí, me recuerdo bien porque fue de los primeros Mania, creo que fue el primer Mania que vi en vivo. Bueno, sí, de hecho, es uno de los Mania, su primer Mania, es su segunda lucha por su Mania, y de hecho se habla poco de esa lucha. Pero tiene que ver porque después Rhea Ripley no pegó. Y aunque no me gusta aceptarlo, Rhea Ripley en verdad pega un push por entrar a Judgment Day y su pseudo historia de romance con Dominic Mysterio. Eso le dio el personaje de Mami, eso le dio toda esta parte media porque Gótica, poderosa, enforcer. claro, Gothic Enforcer, culona sexual, que todo el mundo se empezó y después rompió la Es de barrera esas normal, minas, digamos. de esas minas que uno llega y dice, oh, ojalá comprarle con 50 cortes de sushi y que me saque la chucha. Básicamente. Entonces, bueno, Rhea Ripley despegó y ya hace años ya está en la cima de esta división en cualquier país, en cualquier promoción, la verdad. Rhea Ripley es la mejor en cuanto a popularidad se llama. Está muy discutible la capacidad de quién es la mejor luchadora, pero si hay que hablar de Australia es Rhea Ripley, no hay mucho que hablar. Y siguiendo con las polémicas, para Japón escogimos a Io Sky. Y yo sé que esto es polémico por la cantidad de nombres que hay para Japón para escoger. Bueno, Japón es una máquina, es una fábrica, weón, de nombres de luchadoras potentes, así que aquí igual también puede variar, pero quien nosotros creemos actualmente, a pesar del buqueo de mierda, que nosotros creemos que es la mejor, Io Sky. Que, bueno, y Yoshirai por, también, que el imagen Gracias, gracias generalmente por decirlo, parece. gracias por decirlo. Entonces, yo creo que actualmente sí, es Io Sky la mejor luchadora japonesa. eh, pero hay muchos nombres que, puta, si tú los decís, ya sí estoy de acuerdo. Porque históricamente yo creo que la mejor luchadora del mundo japonesa, perdona, es que la mejor luchadora de todos los tiempos es Asuka. Y Asuka, en mis libros, aún no se ha retirado oficialmente. Así que, una pregunta, ¿supera a Asuka a nivel carrera? No, Ni aún cagando. no. Le falta mucho. Pero Io Sky es quizá uno de los referentes más importantes en Japón. Pero también en Japón tenía una cantidad de nombres que tú decías, esta es la mejor luchadora japonesa, que la misma sea que Mitani, pues, weón. Que igual ha roto un poco esa barrera de luchar en Japón, que un poco lo que pasó en su momento con Asuka cuando era Kana, cuando empezó a presentarse en promociones estadounidenses y toda la situación. Entonces, pero yo creo que
a nivel global, general, técnico y momento, Io Sky es la mejor de Japón. Pero si me decís cuál es Sayaka Mitani, Asuka, la misma Kairi Sane, entonces todos son Ari, nombres válidos. cualquiera de esas te las paso, weón. Sí, todos son nombres válidos, pero yo creo que al final creo que todos terminan estando de acuerdo que hoy por hoy la mejor es Io Sky. Bueno, para muchos, hoy por hoy Io Sky es la mejor del mundo. Como te digo, está ahí el debate. Avancemos. Kairi a nivel Japón es muy top. Sí, Sí, Kairi tiene razón. Sane en Japón es bestia. Sí, yo estoy Estoy esperando que expectante. regrese a Japón, man. Sí, sí. Si llega a Stardom o si llega a New Japan, uff, bueno, No, Kairi, y ojalá se quede ahí, bueno, ojalá que no sí. vuelva. O si no, yo creo que la veo yendo, ponte tú a IW. Yo no le veo el Ah, sentido de que a Kairi en AEW, la verdad. A menos que le dis todo. O capaz Kairi, porque en Japón fue una bestialidad. Otra polémica. Estados Unidos. El Magen puso a Charlotte junto con Alexa. Pero es Charlotte Flair, la mejor luchadora estadounidense hoy por hoy. Y ya creo que hace varios años. Y creo sí. que nadie la puede sacar de aquí. Julia, ¿qué Eh, opinan? Dice el Vladi. Julia es un caso complicado. Julia es complicado porque yo creo que en su momento estaba muy bien posicionada, pero yo creo que en su mejor momento tampoco le debatía el puesto a Asuka o a Io Shirai. En El su problema es que momento. se fue nerfeadísima en WWE. Yo siento que le afectó estar tan poco tiempo en NXT y que la volvieran heel tan pronto. Y voy a insistir con Sí. el tema del peinado. Sácate esas trenzas, Julia, por la chucha. Y la verdad, ¿sabéis qué? No es que quisiera poner a Charlotte. El tema es que yo me puse a pensar. Y con el Magic estuvimos fácil una hora mientras escogíamos todos los otros nombres, tratando de pensar un nombre que no fuera Charlotte para Estados Unidos, y es que no hay. Es que ese es el punto, es Charlotte. ¿Qué otra luchadora tú podés pensar en Estados Unidos? Mercedes Moné, no, Mercedes Moné no. En su mejor momento Mercedes Moné no le ganó a No le Charlotte. gana. Sí, Bailey, ¿de qué me estáis hablando? Es un chiste. No, o sea, no hay otra. Sí, bueno, hay gente que te hace sacar a Mercedes Moné como opción. Entonces, y después, bueno, ni Alexa ni Liv Morgan, como el weón que puso ahí por ahí, que espero que esté baneado, Maki, te van a decir tonto, feo, feo, pesado. pero lo soy. Ese es el tema. No, Liv Ah, Morgan tampoco. Ni siquiera lo que viene siendo como luchadora, ni en lo que viene siendo entretención, te llega a lo que es, ponte tú, una Charlotte Flair. No, Charlotte Flair De es. hecho, el impulso que tiene Liv Morgan se lo debe expresamente a Rhea Ripley. Sí, en realidad Ripley Morgan todavía estaría enterradísima, weón, porque vale tanto pico. Me gustaría decir Roxanne Pérez, pero no. Ya, pregunta. ¿Roxanne Pérez la meten dentro del grupo Latinas? Ya, mira, hay un nombre que quizás que acaba de votar en el main roster de WWE que podríais considerarlo en este debate, pero siento que es muy pronto como para considerarlo. Quizás Sol Ruca, Roxanne Pérez, Jordan Grace es gringa hasta donde me acuerdo, ¿no? Sí. Ya, siento que ninguna todavía le llega. Y Tiffany, hermano, no, por favor, seamos No, serios. Y Tiffany no. demostró que no. Entonces, No, y se quiere retirar rapidito, así que no está en el... exacto. Entonces, si es Charlotte, que al final termina Puta siendo la siempre la wea. respuesta Charlotte. Ni siquiera es que me encante la respuesta. Yo soy súper defensor de Charlotte Flair, a mí me encanta como luchadora. Siempre dio muy buenas luchas, sigue dando muy buenas luchas. Y yo sé que hay gente que la putea nada, que el nepotismo y la wea. Weón, Ric Flair tiene cero peso en la compañía. Cero. Cero, weón. El weón para Vince McMahon era ya, este weón, solamente porque fuiste importante en WCW. Yo creo que lo odiaba. Entonces,
Aquí el Kai dice, Jordan, por lo que vi, fue bestia en TNA. En Dolly Dolly la tienen en octavo plano. Y por eso mismo nos da lata el tema de Jordan, porque en TNA la mina dio de qué hablar. Mucho. Era lo mejorcito que tenía TNA. Y desde el momento en que se va a NXT, inclusive en NXT se la cagaron. No Yo hay creo otra que forma de decirlo. no supieron manejar tanto nombre importante en NXT en su momento. Sí. A ver, sí, como en Charlotte es buena como luchadora, pero le sacas el apellido Flair, le dieron mucho en WWE. Es que ahí lo que pasa es que Charlotte es muy buena, weón. Y el problema, Inclusive aunque le saques el apellido Flair, yo creo que aún así le hubiese ido bien. Quizás no tenga la misma cantidad de campeonatos, es posible, pero no quita el hecho de que yo creo que eventualmente igual lo hubiese sido campeona. eventualmente igual se hubiera posicionado como la mejor de Estados Unidos. Eventualmente Eso igual no se lo hubiera dudo, entrado el weón. debate de ser la mejor del mundo. Que Charlotte siempre va a estar ahí y yo creo que históricamente es la mejor de WWE. Históricamente, ¿cachai? O sea, no hay mucho que decir respecto a eso. O sea, es la mejor y ya, ¿cachai? El Rumble que ganó el año pasado no sirvió para nada. Pero es que, puta, vamos a la cuestión. Al final, eh, Tiffany ha sido el problema en toda esta weá, po. Ya, pero Charlotte le rompe el Viéndolo ya en récord de divorcio. retrospectiva, sí, viéndolo en retrospectiva, igual el palo que le tiró a Charlotte, así es que te dejaron, jaja, divorciada, ya así en su momento, chistoso, weón, fue bastante rupturista, pero viéndolo en retrospectiva, puta, ¿fue culpa de Charlotte realmente? Después te ponía a ver la lucha de nuevo hasta esas dos buenas, te das cuenta que tampoco fue culpa de Charlotte. Claramente Tiffany ya encontró lo que quería, que era la fama, y parece que se quedó cómoda en eso. Porque yo no la he visto forzarse nuevamente por la lucha desde que agarró fama. Esa es la puta verdad. Entonces, hay que ver qué hacen con Tiffany, pero tampoco un tema que quisiera hablar. Al final, Charlotte Flair es la mejor luchadora estadounidense hoy por hoy y históricamente ya es un debate más complejo. Avancemos, que quedan pocos puestos. Y puse creo que un par de países solamente por wear. Eso no te Becky lo dudo. Lynch. Sola y exclusivamente para decir Leida Valkyria, chúpalo. Sí, no solamente por eso. Solamente para Sí. decirle a la Valkyria no. Ya, ¿por qué pusimos Irlanda? Porque estábamos buscando luchadoras para el Reino Unido, para la posición del Reino Unido, y vimos que esta culia es de Irlanda, la parte independiente, la que se independizó del Reino Unido. Por lo tanto, Becky Lynch no entra dentro del Reino Unido, como tal. Entonces, la mejor luchadora irlandesa es Becky Lynch. Así que, ¿algo que comentar, Magen? El que me diga que Laira Valkyria es la Bryan Danielson femenina, yo ahora mismo me lo piteo. ¿Quién dijo esa wea, weón? ¿Quién He dijo visto esa wea? weones en Reddit y en Twitter comparándola con Bryan Danielson, po weón, déjate de huevear. Y también pensé en la esposa del Fameboy del Ponquito. Ya, pero por favor, no sean serios, po. Angelino es la mejor de Estados Unidos, po, weón. Y tampoco, o sea, si la consideramos en su mejor momento, AJ Lee podía entrar dentro del debate, es posible. Ahora, lo que es el paso actual de AJ Lee, que también está en consideración para el top, igual está dejando un poquito ahí como al aire. Ya casi 10 años sin luchar, hermano, no sé. Yo no me gustaría, no la quiero putear ni maltratar porque, fue bonito verla de regreso, pero es eso, pues, un regreso de Yo no me una. emocioné, weón. Yo ya estaba con eso, independiente de eso, yo sé reconocer la importancia de lo que es AJ Lee y puedo notar y destacar lo que es la disonancia entre sus habilidades con sus pares que estuvieron en ese punto de la historia. El problema es que yo ya tenía la noción preconcebida de que su paso por lo que era la WWE actual iba a ser una mierda. El problema es que inclusive imaginemos un mundo ideal en donde CM Punk no agarró a combos a Jack Perry
Y si hubiese vuelto en AEW, tampoco hubiese sido la gran wea. Convengamos que Page también, malo que le chuparon el pico cuando llegó a AEW, así, oh, es Page y está junto con Tony Storm. Y ganó el título de AEW en una ocasión, después se fue a la mierda. Entonces, bruh. Bruh. Oye, aquí nos cabros nos están agarrando para el huevo porque no cachamos bien lo que leímos. Claro que no me dio, ellos no me dieron nada. Sí, bueno, ¿Por qué leíste Femboy, weón? ¿Por qué el Maki leyó Femboy, weón? Ahí dice claramente Fanboy. yo entendí femboy, weón. Te juro que dije, le está diciendo el femboy punk. Yo no había leído el comentario, pues, entonces no había cachado la weá. Yo pensé que estaban diciendo la Yeli que era un femboy. Porque es terrible plana y parece hombre. Te ¡Ah! juro que yo dije, ya el femboy de Punk. Es que yo estoy leyendo desde el segundo monitor en la transmisión, entonces se ve súper chico, entonces no, unas letras Ya, muy intenta altas. justificarte si está bien, ya. Pero Se bueno, está, yo se está justificando, weón, se está justificando. me justifico, gente, me justifico. Ya, avancemos para terminar este top y el live. En Europa, el resto de Europa, escogimos a Tecla. ¿Por qué escogimos a Tecla? Para meter a alguien de AEW. Sí, nos pillaron, gente. En efecto. Tecla es de Austria. Entonces ya calza dentro de lo que es Europa. Ahí está la bandera de Austria. ¿Qué más voy a decir de Tecla? Sigue siendo campeona mundial de AEW. El domingo que viene va a defender su título. Ha tenido cierta dominancia. Ha logrado mantener vivo la relevancia del título mundial a pesar de no ser ella Tony Storm. Así que yo creo que destacando el resto de luchadoras que no son ni de Irlanda ni del Reino Unido, creo que es la mejor cita de ese grupito. El hecho de que no sea Tony Storm no me dé un cáncer visual cada que esté en presencia de ella y que dé buenas luchas a pesar de la división media muerta que tiene AEW, al menos en lo femenino. Y no digo muerto en el sentido, oh, es que no tienen talentos. No, me refiero en el sentido de que, puta, tienes a gente sumamente talentosa que no la estás ocupando de la forma en que podría llegarte a sacar mayor provecho. Con el Magic llegamos a una pequeña como conversación respecto a por qué escogimos a Tecla y por qué, bueno, sabes que estamos escogiendo a pura gente que está en WWE y llegamos a la puta conclusión de que al final WWE sigue teniendo la puta mejor división femenina del mundo respecto a nombres y es como penoso ver que no hacen nada bueno con eso. Y yo creo que IW tiene una buena división femenina en nombres, pero ni cagando lo que es lo que tiene WWE. Y lamentablemente aún así no logra mantener relevancia si la campeona mundial no es Tony Storm. Entonces yo creo que Tecla es bastante destacable y es destacada por simplemente tener relevante ese título, mantenerlo en luchas en los Premium Live Events que tenga AEW y que mantenga historias y luchas constantes con de más o menos una calidad decente en los eventos que han habido. Así que, Tecla, alguien a destacar. Hay que ver cómo sigue. Bueno, avanzando. Para el Reino Unido, la ya la despedida, pero que por eso mismo le puse Kaylee Ray, que su paso como campeona de NXT UK fue tremendo para los que no pudieron tener la oportunidad. Y podría haber puesto a Paige, que es inglesa, pero no quería poner a Paige porque, Dios santo, está tan oxidada la niña que me da cosa ponerla. Y la verdad, Sí, desde su vuelta a lo que fue la lucha libre en AEW se le nota cierto cambio. Y es normal, si lleva una cantidad notable de años fuera del ring, pero claramente eso igual te baja puntos. entonces, y Kaylee Ray es tremenda luchadora, así que yo creo que es fue un desperdicio de WWE como tal no haber invertido en este personaje que es el que estoy mostrando acá en pantalla, por sobre lo que hicieron con ella siendo una de las como guardias de seguridad de Chelsea Green y antes con el tag team de las brujitas. ¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llama? Está buena con su personaje. Alba Fire y él la da un poco. Fire. Claro, Alba Fire es el personaje de bruja culiada que yo encontré que era un desastre, pero bueno. Pero Kayla Ray, vayan a ver su lucha, es muy buena esta mujer. Espero verla pronto en promoción independiente. ¿Quién sabe? Quizás llega a IW, quizás rescata esa división culiada, weón. Pero es súper buena. Yo creo que tienen que darle la oportunidad a esta mujer. Quizás la mejor luchadora del Reino Unido actualmente. Y no iba a poner a Paige ni cagando, gente. Y eso fue todo. Eso fue ¿Cómo quedó? el super top